Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Ciencia Política, sociólogo, investigador del Centro de Estudios del COES y académico del Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cristóbal Rovira. Cristóbal, mucho gusto de saludarte y muchas gracias por la gentileza de aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido, Cristóbal. Oye, mucho interés nos ha causado el estudio que se presentó la semana pasada o hace 2 semanas ya, perfilando a la derecha, a las derechas chilenas. Básicamente, ¿cuál es la conclusión? ¿Son parecidas la ultraderecha y la derecha tradicional? ¿Se están pareciendo? Mira, la idea de este estudio apunta justamente a lo que tú señalas, y es que nosotros sabemos que hoy en día en Chile, justo en este momento que tenemos un proceso de elecciones, vemos una diferenciación entre dos derechas, un bloque de derecha convencional y un bloque de ultraderecha. Y esa competencia la estamos viendo. Lo que nosotros no estamos tan seguros, y ese es el motivo de la investigación, es tratar de identificar si esas distintas derechas que nosotros observamos en el espacio político tienen un anclaje a nivel del electorado. Vale decir, si electoralmente identificamos también a distintos votantes de derecha. Y la respuesta breve para responderte es que sí, que efectivamente nosotros lo que encontramos es que hay un votante de la derecha convencional que es bastante diferente del votante de la ultraderecha. Ahora, ¿por qué crees tú que Evelyn Matei trata de asemejarse a la ultraderecha en lugar de marcar diferenciación como hacen las derechas tradicionales en Europa, con sus cordones sanitarios incluso? ¿Tendrá ella algún indicio o es el ADN? Yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes de considerar. Una que es más en perspectiva comparada, y es que en general suele suceder que las derechas convencionales creen que una manera de enfrentar a la ultraderecha es tratar de adaptarse a ella, imitarla. Y ese es un fenómeno que ha sucedido en muchos países del mundo, en varios países de Europa también. Pero yo creo que también, y este es el segundo punto, hay una cosa que es más chilena y que tiene que ver que no tenemos que olvidar que nuestra ultraderecha proviene de la derecha convencional. Vale decir, existen vasos comunicantes. No olvidemos que José Antonio Kast viene de la UDI y por lo tanto él se mueve y cree su propio partido político y tiene varios liderazgos que arrastra de esa derecha convencional. Entonces yo creo que por un lado está lo que la derecha convencional quiere hacer, pero por otra parte esa ultraderecha tiene esos vasos comunicantes y dialoga con esa derecha convencional y la trata de mover hacia la agenda que ellos son los que profesan. Y el trapasije de votos, como se ha dicho en este último tiempo, ¿hasta dónde le va a dañar la derecha, la ultraderecha, a la derecha convencional? ¿Hasta dónde la va a debilitar? Porque hoy día uno mira y no sería raro, pensando más que en la presidencial, en la parlamentaria, de que el acuerdo republicano, libertario, bueno, social cristiano, si quieres agregarlo, derrota a Chile Vamos. No sería loco verlo así, y eso los pone a la derecha tradicional en una situación bastante complicada. Mira, yo creo que es cierto que hasta ahora nosotros nos fijamos sobre todo en la elección presidencial y vemos quiénes son los que van subiendo y quiénes son los que son bajando. Y yo creo que lentamente se va a empezar a poner en el debate lo que tú señalas, y es que esta no es solo una elección presidencial, sino que también una elección parlamentaria. Ahora, no olvidemos que para la elección presidencial pasada, donde José Antonio Kast fue el líder que ganó en el bloque de la derecha, a su bancada no le fue muy bien en la parlamentaria. Vale decir, hubo muchas personas que votaron a José Antonio Kast en la primera vuelta, pero para las parlamentarias votaron por la derecha convencional. Entonces, ojo acá que puede haber un voto cruzado también, pero tenemos que ver obviamente cómo sigue evolucionando la campaña electoral de acá hasta noviembre. ¿Cómo juega este fenómeno que muchos observadores, sobre todo externos, ven en Chile? Y es que estamos corridos para la derecha en todo el sistema político. O sea, la izquierda es socialdemócrata, la socialdemocracia en realidad es de centro y la derecha está bastante radicalizada históricamente. Eso, a ver, ustedes lo han visto así en experiencia comparada al menos, y favorece el crecimiento de la ultraderecha en Chile. A ver, yo creo que Chile en cierto sentido se diferencia de algunos países de Europa y en otros se asemeja, depende con quién uno se compara. Pero, por ejemplo, Chile tiene una historia bastante similar a la española. ¿En qué sentido?
de que lo que nosotros tuvimos en Chile, similar a España, es que después de la transición a la democracia, los partidos de derecha no tenían credenciales democráticas claras en la historia de la UDI y RN a inicios de los años 90, similar a lo que sucede en España con la Alianza Popular, que como tú bien dices, son partidos que estaban muy a la derecha en perspectiva comparada. Pero en Chile sucede algo interesante que es similar a lo que sucede en España, que es cuando en España se transforma Alianza Popular en Partido Popular, y lo que es en Chile lo que sucede cuando empiezan a aparecer los nuevos liderazgos. Estoy pensando sobre todo en Joaquín Lavín y en Sebastián Piñera, y es que empieza un proceso de moderación programática. La UDI de los 2010 es muy diferente a la UDI de 1990 y lo mismo con RN. No olvidemos de que Sebastián Piñera es quien aprueba el matrimonio igualitario, lo cual hubiese sido impensable en los años 90. Entonces, en el caso de Chile, lo que hemos visto es que hay una derecha convencional que con el tiempo se ha ido moderando programáticamente. Y justamente producto de esa moderación programática, lo que surge es una nueva derecha, una ultraderecha que viene desde esa derecha convencional porque se siente incómoda frente a ese proceso de moderación programática. Por lo mismo que José Antonio Kast, en parte con cierta razón, él dice, yo nunca he cambiado, yo siempre he sido un conservador. Lo que José Antonio Kast quiere es volver a esa UDI de los años 90, que era una UDI que quería los enclaves autoritarios, que era una UDI que estaba en contra no solo del aborto, sino que también en contra del divorcio, vale decir, a sus orígenes muy, muy conservadores. Pero el desafío, a ver, ¿cómo leerlo de esta manera? El desafío entonces es saber cuánto esa moderación de la derecha o de los partidos de la derecha tradicional mantiene a su electorado. Y cuánto era una moderación de un electorado que no tenía otra opción y que en definitiva dice, bueno, si mis partidos de derecha de siempre se me están liberalizando, no me queda otra que votar por ellos. Pero hoy día me surge mi viejo conservadurismo, mi vocación autoritaria, etcétera, y ahí la tengo. Entonces, el desafío de verdad, por eso yo te ponía el énfasis en la parlamentaria, es sumamente profundo en términos de qué camino recorre la derecha y dónde está el electorado de derecha al final. Es muy bueno el punto que tú señalas y esa yo creo que es un poco la gracia del estudio que nosotros desarrollamos, que lo que hacemos es identificar muy nítidamente de que aquello que llamamos el bloque de derecha está dividido literalmente en dos. Y tenemos votantes que son de derecha convencional, que son votantes que en general van a estar a favor del libre mercado y que en general tienden a tener posturas conservadoras, pero son votantes muy moderados y muy pragmáticos. Lo que los diferencia del votante de la ultraderecha, que va a tener posiciones muy radicales, tanto en cuestiones del libre mercado, pero sobre todo en las cuestiones de las temáticas morales. Y eso refleja en el fondo de que lo que uno debería esperar es que en parlamentarias uno va a ver una división del voto de derecha, porque tenemos ese viejo votante, como tú dices, que anhela ese Chile antiguo de los años 90, pero tenemos un votante de derecha convencional que es mucho más moderado y que se adaptó al Chile del 2020, por así decirlo, y que entiende que es un país diverso y que está abierto a discutir y a valorar esa diversidad. Y ese yo creo que es el conflicto que tiene la derecha hoy en día, y que por lo mismo es muy difícil pensar de que esas dos derechas puedan el día de mañana juntarse y ser como un gran bloque político, porque es una división muy fuerte que uno encuentra no solo a nivel de los liderazgos, sino que, insisto, a nivel de las preferencias de esos votantes. Y pueden ser gobiernos juntos. No solo que uno apoya al otro, sino que formar parte de un gobierno junto. El punto que tú señalas es muy cierto, porque pueden ser gobierno en el sentido de que sea un matrimonio por conveniencia, que no les quede ninguna alternativa, pero que en la práctica puedan gobernar y ofrecer gobernabilidad, yo creo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque a ese votante de ultraderecha no vas a tener cómo convencerlo de que acepte propuestas que son moderadas programáticamente y viceversa. Entonces, eventualmente se pueden juntar, pero ¿cómo es que realmente pueden asegurar gobernabilidad? Yo creo que esa es una gran incógnita. Bueno, Republicanos no la aseguró en el Consejo Constituyente, pero nadie le ha pasado la cuenta. O sea, sus propios rivales, digo, la derecha tradicional, nunca se lo han enrostrado y en cambio sí le enrostran a la izquierda que fue más principista en la Convención Constitucional haber hecho lo que llaman el mamarracho, ¿no? Oye, Cristóbal, pero a ver, perfilaron el votante de derecha de ultraderecha, pero hay un tremendo caudal de votos en estos 3 millones de chilenos que se incorporaron a votar por causa del voto obligatorio.
y que hasta ahora ningún estudio ha logrado como descifrarlo muy bien. Podrían ser gente que participó en el estallido y podrían ser gente que luego vota Kaiser, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Y qué los atrae? Mira, ese votante es un votante, como tú bien señalas, muy esquivo, y hay algunas cosas que nosotros sabemos sobre esos votantes en base a estudios que se han venido realizando en el último tiempo. ¿Qué cosas nosotros sabemos? Y que esto es lo que hace que sea un voto muy difícil de anticipar cómo va a tomar la decisión, porque son personas que toman la decisión muy tardíamente. Y cuando estoy hablando muy tardíamente, estoy hablando la última semana antes de las elecciones. Por lo tanto, es muy difícil capturar la opinión de esos votantes con estudios de opinión pública, porque esas personas literalmente van a tomar la decisión días antes de la elección. Lo otro que nosotros sabemos es que esos son votantes de que en general tienen poco interés en la política, que en general tienen bajos niveles educacionales y que en general rechazan al mundo político. Y por lo mismo es que las decisiones que toman no son tanto a favor de una propuesta política, sino que más bien lo que hacen es buscar castigar a determinadas ofertas políticas. Y ese voto va a ser absolutamente decisivo, sobre todo en la primera vuelta, pero con mayor razón en la segunda vuelta, porque no olvidemos que la segunda vuelta, al fin y al cabo, es un plebiscito, donde la gente tiene que votar sí o no por un candidato u otro. Entonces yo creo que el hecho de que hoy día tengamos el voto obligatorio le da un margen mayor de incertidumbre a las elecciones que hemos tenido anteriormente, y hacer el ejercicio predictivo yo creo que es particularmente complejo esta vez. Siempre lo es, pero creo que esta vez tenemos un dejo adicional que complica tratar de anticipar qué es lo que va a suceder. Pero hay indicios, por ejemplo, en las preocupaciones principales de las personas, esto de la seguridad, esto de que no les interesa mucho o no les parece que sus vidas cambien si un gobierno no es democrático, que ha ido creciendo de acuerdo a las encuestas. ¿Eso permite pispar que podría ser un votante potencialmente de derecha o incluso de ultraderecha? Yo creo que hay motivos por los cuales uno podría pensar que sí, que son fundamentalmente los que tú señalas, que uno ve que había un corrimiento hacia el eje, sobre todo en temáticas como las que tú señalas, que son las de seguridad, pero simultáneamente también es cierto que si uno observa los datos de opinión pública, la media chilena en una serie de otras temáticas es relativamente progresista. Estoy pensando sobre todo en temáticas como que son de índole moral. Por dar un ejemplo, la aprobación al aborto hoy en día en Chile, bajo cualquier circunstancia, que es la opción más liberal, es del 50% de la población. O sea, el 50% de los chilenos te dice que la mujer tiene el derecho a decidir. Por lo tanto, si tú tienes una candidatura que es muy radical opuesta a eso, también puedes generar una contrarreacción. Entonces, por eso insisto que es cierto que en ciertas temáticas uno podría decir que esto favorece a la ultraderecha, pero en la medida que la ultraderecha también radicalice otras cuestiones, como son las temáticas morales, o posturas muy radicales de corte neoliberal, estilo Milei, por dar un ejemplo, eso también puede generar una contrarreacción por parte de la ciudadanía. ¿Y cómo estás viendo al otro lado del espectro? Yo sé que tu tema principal ha sido en este último tiempo de investigación la ultra, etcétera, pero están ahí las primarias, están peleándose por la concertación. Suena muy divertido eso, que el gran tema de discusión es la concertación. ¿Cómo ves que puede ese mundo darle alguna respuesta a este votante, digamos, este votante un poco volátil que anda dando vuelta por ahí? Mira, yo creo que lo que nosotros estamos observando en Chile, y esto se relaciona con lo que conversamos del voto obligatorio, es que nosotros, me atrevería a decir que tenemos 3/3 hoy en día en este país. Tenemos 1/3 de personas que son de centro izquierda, que es la base de apoyo constante de este gobierno, que si la vemos ha tenido un poco de fluctuación, pero siempre rondea el 30%. Tenemos un 30% de personas que votan a las dos derechas, y tenemos otro 30% que es la gran incógnita, que son esas personas que van a ir a votar obligadas. Y por lo mismo que yo insisto de que si bien es cierto que las encuestas muestran de que las derechas la tienen hoy en día más fácil que las izquierdas, yo creo que la gran incógnita está en ese gran bolsón de votantes que es ese 30% que va a tomar una decisión muy tardíamente. Entonces, por eso yo creo que una vez de que se cierre esta primaria, lo que uno esperaría es de que esas fuerzas que son alrededor de un 30% se direccionen a favor de ese candidato o candidata que termine siendo electo, y después va a empezar la verdadera disputa por ese gran centro y ese segmento político que es el que va a terminar decidiendo esta elección. Cristóbal, vamos a el mundo.
particularmente a Estados Unidos, porque han ocurrido cuestiones muy interesantes en los últimos días, desde la movilización no al rey hasta el desfile militar con varios rasgos bastante fascistoides, incluso estéticamente, aunque lo que quiso es parecerse a Francia, lo que logró fue parecerse a Italia o a Alemania. Parecerse a Trump. Parecerse a sí mismo, claro. ¿Qué efecto puede tener eso en las ultraderechas del mundo? Porque a algunos les pueden sentir un poco chocante, por ejemplo, adeptos chilenos que hablan de las credenciales democráticas y por otro lado su referente no aparece precisamente así, o en Europa que podrían más bien fidelizarse los seguidores de la ultraderecha. El punto que tú señalas es muy interesante porque nosotros sabemos por estudios de opinión pública, tanto en Chile como fuera de Chile, que la imagen de Donald Trump es muy negativa. Estamos hablando que el grueso de la ciudadanía, tanto en Europa como en América Latina, ve con muy malos ojos la figura de Donald Trump y fenómenos como los que acaban de acontecer este fin de semana claramente no ayudan. Y por lo tanto, en las medidas que las ultraderechas se identifiquen con un liderazgo que es visto como autoritario en los propios países donde está haciendo campaña, puede tener un efecto boomerang y lo hemos visto en últimas elecciones en distintos países del mundo. En Europa, de hecho, ya estamos viendo de que hay liderazgos de ultraderecha que se empiezan a distanciar de Donald Trump. Marine Le Pen en Francia es el más claro ejemplo, donde ella ha dicho literalmente de que ella no ve con buenos ojos su liderazgo y tipo de políticas públicas que está llevando a cabo. Mientras que vemos que en el caso de Argentina, Milei sigue manteniendo de que le parece un gran liderazgo, ¿no? Pero como este va a ser un año de elecciones en Chile, yo creo que ese también va a ser uno de los temas que va a estar en el tapete. Pensemos también cuando viaja José Antonio Kast fuera de Chile, ¿con quién se junta? Se va a juntar con Víctor Orbán en Hungría. Ese es el modelo que él quiere imitar. Por lo menos a nivel de los académicos existe consenso de que Hungría difícilmente puede ser categorizado como un régimen democrático. Por lo tanto, yo creo que se va a venir un debate respecto a cuáles son esos modelos de afuera que eventualmente se quieren imitar o no en el país, y creo que eso va a ser parte del debate que vamos a tener en las próximas semanas y meses. Ahora, hay un efecto como de correr el cerco, lo que era imposible ya empieza a dejar de asombrarnos respecto de Trump y por lo tanto eso podría también contagiar algunas ultraderechas. Por ejemplo, la admiración a Bukele es una cuestión que a un demócrata le resulta muy inconcebible, pero que a estas alturas la asumen hasta sectores de centro y semiprogresistas en Chile. Sí, pero aquí fíjate que lo interesante, y esta es una cosa que nosotros encontramos en el estudio, de que la gran mayoría de los chilenos te dicen que quieren a Bukele. Lo interesante es que cuando tú haces un doble clic y empiezas a preguntar por qué quieren a Bukele, lo que nosotros encontramos en estos dos tipos de votantes es que quieren cosas distintas. En el fondo, todos los chilenos quieren que se resuelva el problema de seguridad ciudadana y pareciera ser en abstracto que hay un modelo a imitar que es el de Bukele. Pero cuando esos votantes de derecha convencional nosotros les hacíamos preguntas respecto a qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, insisto que es un votante muy moderado y pragmático. Por dar un ejemplo, frente al tema de la inmigración, aun cuando esos votantes no son particularmente abiertos a que lleguen más inmigrantes, ellos decían, con un criterio de realidad muy simple, decían, si las personas que llegaron ya no las vamos a poder echar. El tema es cómo logramos adaptar a esas personas que llegaron al país y tratemos de que ojalá no lleguen más, lo cual parece un argumento sensato. ¿Qué es lo que pasaba en cambio con los votantes de ultraderecha? Que lo que te dicen es hay que echarlos a como sea y en el fondo si tenemos que violar derechos humanos para hacerlo no vemos ningún problema. Pero ahí volvemos al tema de fondo, que tenemos tipos de votantes diferentes, de que aun cuando en abstracto esos votantes te digan que Bukele es el modelo, en la práctica el tipo de políticas públicas que quieren son diferentes. Cristóbal Rovira, doctor en Ciencias Políticas, académico del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras muchas, el COES y más. Te queremos agradecer, Cristóbal, la gentileza de compartir este tiempo con este programa. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristóbal. Oye, nos vamos. Antes de irnos, se murió Julio Retamal, el historiador, 92 años. Un historiador muy importante, pero sobre todo un tipo con una beta en el arte muy fuerte. Es uno de los fundadores del Ictus, cosa poco conocida. ¿Ah, sí? Sí, fundador del Ictus, hombre que incursionó en el teatro en sus momentos.